AMAE, desde la Asociación de Montadores Audiovisuales de España, estamos celebrando un mes dedicado a la ayudantía de montaje. Un oficio que quizá no sea demasiado conocido, pero para eso estamos nosotros. Y entonces aquí tengo a dos notables ayudantes de montaje, que son Carmen de Couto y César Herradura. Yo quiero saludarlos a vosotros dos. Buenas tardes, bienvenidos. Y a partir de ahora yo callarme y que seáis vosotros los que nos contéis, bueno, pues en qué consiste vuestro trabajo, cómo lo hacéis, cómo lo organizáis, en cada una de las empresas, cómo funciona uno y cómo funciona otro, porque imagino que cada una de las empresas tendrá también su propio flujo de trabajo. Y bueno, pues este es vuestro tiempo. Carmen, César, gracias y buenas tardes. Hola, Hola, buenas, gracias a buenas. ti. Dale, Carmen. Bueno, pues yo soy Carmen, como ha dicho José Luis, y yo empecé en el 2014, más o menos, en mi primera película como ayudante de montaje, y a raíz de ahí la verdad que he estado moviéndome un poco entre documentales, series, pelis. Sí que tuve un parón de trabajar en otras cosillas, pero bueno, luego volví otra vez a encaminarme y por suerte ahora ya me he ido manteniendo ahí. Y nada, ahora actualmente estoy en una serie de comedia y de ayudante también. Y muy contenta, la verdad. No sé, César, ¿tú qué tal? Pues nada, yo bien. Yo empecé a currar hace unos 10 años, pero curiosamente de ayudante, la mayor parte de mis trabajos han sido los últimos, yo creo que 4 o 5 años. No sé qué ha pasado, que de pronto se necesitaban un montón de ayudantes y nada, y la mayoría de los curros que me han ofrecido ha sido de ayudante. Y he currado un poco también de todo. O sea, aparte de editor, de publi y de otras historias, de ayudante he trabajado sobre todo en documental, series documentales. He hecho alguna película, por supuesto, cortos y este tipo de cosas un montón. Y nada, ahora mismo no estoy haciendo nada, pero esperando nuevos proyectos y sin parar durante estos años, la verdad. O sea, de hecho ahora me lo estoy tomando un poco con calma porque necesitaba descansar. Sí, Pero muy bien, muy yo, bien. yo creo que sí, que además, no sé si lo has notado, bueno, ahora que sí que se está moviendo muchísimo, como has dicho, que se necesitan mucho más ayudantes, y hay gente incluso que está haciendo como dobletes todo el tiempo porque yo creo que faltan ayudantes. No sé cómo lo ves tú esto un poco, porque a mí me llaman para preguntar y yo ya no sé a quién recomendar o a quién, ¿no? Como que Sí, te quedas un poco que, no sí, sé. sí, sí. Sí, ahora un montón. Vaya, yo el año pasado doblé en 2 series. En una era editor, pero en la otra estaba de ayudante. Y lo de empalmar y tirarte 1, 2, 3 semanas con 2 curros es lo más normal. Y sí, yo ha llegado un momento en que ya no sé a quién recomendar, porque es que todo el mundo está liado. Y yo creo que con el tema sobre todo de las plataformas y tal, que están haciendo muchísima producción ahora y exigen que la figura del ayudante esté ahí presente y esté presente todo el proceso de pospo, que eso es algo que podemos hablar, que antes en España siempre se ha tratado un poco al ayudante como el último mono Sí, total. y contrataban un poco para, bueno, las semanas que duraba el rodaje para que hicieras la sincro y este tipo de cosas. Luego te dan de baja y te llamaban 2, 3 meses después, oye, vente a hacer las salidas. Y a ti ya se te había olvidado el proyecto y ya no sabes ya dónde estaba nada. Total. Pero ahora es como que es más, te obligan, ¿no? a estar más tiempo porque las plataformas te exigen una cantidad de material y cosas que hay que entregar que los editores no pueden estar. O sea, no pueden dedicarse a eso, tienen que dedicarse a montar lo Sí. suyo. De todas formas, claro, yo en las películas todavía sigo viendo esto que se hace ese parón siempre, ¿no? Mientras Mm. se está montando el ayudante no está. Pero claro, no sé si las películas que hacen las plataformas, la verdad que esto lo desconozco, no sé si se mantiene también el ayudante en películas de plataforma. O sea, es verdad lo que dicen que sí que se exigen muchos materiales ahora o hay muchos efectos por lo general. Entonces no sé si por Yo, ahí. cre- yo creo que sí, que al menos en más tiempo sí necesitan a los ayudantes. No conozco todos los casos, yo digo por mi experiencia sí, exigen que esté más tiempo el ayudante. Es que es lo suyo, o sea, es que Sí, es...
No sé si queréis que empecemos a hablar un poco de nuestras funciones, pero es que echar al ayudante cuando se ha acabado la sincronización y luego que esté el editor o los editores montando y cada vez que se pida, oye, necesitamos que nos enviéis un corte, necesitamos que nos enviéis no sé qué, el editor tenga que parar su trabajo y se tenga que dedicar a ello, a mí me parece en el fondo una pérdida de tiempo, de recursos y no sé, que no beneficia a la película, al producto final, ¿no? Sí. Otra cosa que comentabas de antes, si quieres, antes de ponernos, que no sé, es como que me parece curioso recalcar, que ahora también hay un montón de cortometrajes que sí que, o sea, porque antes el corto era como el mínimo equipo, el que montaba también sincronizaba, estaba hacía de todo, Ujú, pero ahora hay muchos cortos que también se están haciendo con ayudante, lo cual creo que está bastante guay, ¿no? Porque al final también es una forma de gente que quiera empezar, aunque los cortos son como muy para ir empezando a hacer cositas, ¿no? Pues que también puedas empezar un poco por esa parte, ¿no? El tema de ficción, que suele ser como más complicado, ¿no? ujú. Sí, sí, yo creo, bueno, porque en general creo que ha habido una profesionalización en los últimos años del corto. Creo, tengo esa Sí, sensación. Pero es verdad que cada vez hay más ayudantes en los cortos. Antes no había. Yo, vamos, creo que el 90% de los cortos que he hecho me los he comido yo enteros. Juan Palomo completamente. sí, Y es verdad que últimamente parece que sí que hay más exigencia de ayudantes. Y lo que dices tú, que es una buena plataforma para empezar y conocer gente y conocer sistemas de trabajo, flujo de trabajo, que al final es a lo que nos dedicamos cuando somos ayudantes. Vaya. Así que muy bien, muy bien. Lo que sí tengo la sensación, no sé si a ti te parece, eh, que antes el ayudante, creo que sobre todo en la época de cuando se rodaba en películas, se montaba como viola y este tipo de cosas, había esa forma de trabajo casi de maestro y ahí no me sale, aprendiz, o y no sé, a ver. aprendiz, no me salía la palabra, Sí, donde bueno, el ayudante, incluso sin saber absolutamente nada de montaje, entraba a currar con montadores, montadoras y a base de trabajar con ellos, estar con ellos, aprendía la profesión, aprendía no solo la ayudantía, sino también el montar. Y me da la sensación que eso un poco con el digital se fue perdiendo y hubo un momento en donde casi creo que desapareció y yo los curros que he hecho de ayudante, la mayoría yo no estaba con montadores, no compartíamos a veces ni sala. ujú, Eh, Ahora incluso con el tema de, sobre todo de la pandemia, que vamos, se extendió muchísimo el trabajo online y, joder, es que he hecho series y películas sin estar en contacto con los montadores. O sea, estar yo en mi casa y a mí me mola que se recupere, ojalá, esa figura del ayudante aprendiz que esté con los montadores y que formen equipo, que al final es lo que más mola y es a mí lo que más me gusta hacer la ayudantía, de sí. trabajar con equipo y no estar simplemente en tu casa sincronizando y mandando bines o XMLs o como estés trabajando, sino que, joder, formes parte de un equipo y aprendas de los demás. Total, yo creo que es mucho más enriquecedor y además eso, recibir ese feedback, ¿no? De saber si lo estás haciendo bien o no, Mm, porque a lo mejor tú solo lo puedes estar haciendo en casa, creyendo que, porque al final nosotros tenemos que preparar ese material para otra persona, entonces igual no lo estamos preparando como esa persona lo quiere. Y eso, y si a lo mejor esa persona lo recibe a la semana o como me pasó a mí en una ocasión, al mes y pico, ¿no? Claro, no sabes si has hecho algo mal que luego vas a tener que rehacer otra vez, ¿no? ujú. Así que sí, yo la verdad que también me gustaría que volviese un poco esa, no sé, esa relación, ¿no? De estar más en sala o a lo mejor no tanto en sala, pero yo qué sé, porque es verdad que ahora el teletrabajo está súper de moda y, a ver, y es verdad que es mucho más cómodo en muchos aspectos, ¿no? Pero sí, el contacto también con otra persona que te pueda ir dando feedback, Mm, porque además tenemos como un trabajo tan solitario, ¿no? Muchas veces, sí, ¿no? O sea sí, sí. que cualquier relación social yo creo que es buena.
Sí, sí, eso siempre lo decimos desde AMAE, ¿no? Sí, Vamos a salir de las cuevas, vamos a relacionarnos. Sí, yo a tope con el total. teletrabajo, pero si tienes las dos opciones y puedes ir de vez en cuando a la oficina y estar allí, tomarte un café, ver montajes, ver cómo trabaja el editor, Sí. enseñarle cómo trabajas tú, Ujú. poner cosas en común, a mí eso me parece súper importante. Sí. Habéis estado comentando, estabais hablando de preparar el material. ¿A qué os referís con eso de preparar el material para el montado? Pues cuando hablamos de preparar el material para el montado, sobre todo, bueno, también es verdad que depende mucho de cuánto equipo haya, ¿no? Porque si hay DIT, hay digitalizador en la producción, también nuestra carga es un poco menor al principio de esa preparación, porque ya va a venir digitalizado, ya va a venir a lo mejor incluso sincronizado si hay digitalizador en el proyecto, pero si no, eso nos toca ingestar el material, sincronizarlo. Pues organizarlo en bines o carpetas de secuencias, poner a lo mejor las anotaciones de script, meter locators después de acción, ver si se ha colado un micro en la escena, avisar si hay algún fallo, no sé, en el sonido, o sea, dejarlo, digamos, todo perfectamente preparado para que una persona que abra ese proyecto sepa exactamente dónde está todo, dónde encontrar cada plano y llegar a un punto donde que vaya, digamos, a tiro hecho, ¿no? En plan de si tiene que montar algo rápido, de vale, estas son las buenas, desde aquí empieza la acción, este plano no lo puedo montar porque, no sé, aquí el actor se va fuera de cuadro y entonces está el plano vacío, entonces no merece la pena verme este trozo. O sea, un poco para aligerar, que luego es verdad que al final también los montadores y montadoras, pues nos vemos todo, ¿no? O sea, yo hablo también desde la parte de cuando monto cosas, o sea, por mucho que te veas las buenas primero, pero luego también necesitas verte el resto de material por si puedes sacar más información de ahí, ¿no? Pero digamos como agilizar un poco todo ese proceso. No sé si Sí, 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 César quieres añadir. facilitarle la vida a los editores, básicamente. Dejárselo todo ordenadito. Sí, yo creo que esa es la principal función. Y, o sea, ser ordenados, básicamente. Es el requisito fundamental de los ayudantes es ser ordenados. Total. Luego hay unas funciones secundarias que un poco dependiendo del proyecto y lo que hablábamos antes de si te mantienen más tiempo contratado o no, que ya pues es el tema de ordenar, prepararles, por ejemplo, secuencias a los montadores, hacerles lo que se llaman tableteados, ¿no? De coger pues, una determinada frase o los distintos momentos de una secuencia y ponérselos en un timeline para que lo puedan ver rápidamente. En series, por ejemplo, documentales y tal, también hay mucho tema de buscar determinadas cuestiones dentro de las horas y horas y horas que pueda haber de material de archivo, pues buscar ahí determinados momentos o determinadas cosas que interesen para el montaje. El tema de sonido, por ejemplo, mejorar el sonido o añadir efectos de sonido y este tipo de cosas a secuencias que ya se hayan montado. Ya se hayan montado, dices, lo que significa que el ayudante también trabaja en postproducción. Es decir, no solo en el inicio del trabajo de montaje, sino también después, en el Sí, final. sí, 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 si tienes la posibilidad y lo que decimos, estás contratado más tiempo del que corresponde simplemente al rodaje, pues una de estas funciones es eso, sonorizar secuencias o mejorar el sonido que tenga una secuencia para que los editores no pierdan el tiempo en eso y premontar cosas. O sea, secuencias o si es un documental, pues oye, hay un día de rodaje que son 5 horas, hazte tú algo de media hora que podamos incorporar y hacer pequeños premontajes. Sí. De hecho, yo quería añadir una cosa al tema este de sonorización, que por ejemplo a mí es una cosa que me encanta hacer, no sé, pero aún así es algo que estamos preparando, eso como dice César, después de una vez está montada la secuencia, para que no pierda el montador tiempo en eso, pero es una sonorización que va a valer solo para que lo vea el director o directora más o menos decente. Ujú. Que luego eso que hemos hecho nosotros va a llegar a pospo de sonido y se lo van a cargar. O sea, no se va a ser como una pequeña, a lo mejor, referencia para que tengan ellos ciertos detalles que sí que son necesarios para poner,
pero no va a valerme de nada todo ese trabajo que hemos hecho, digamos así. O sea, va a ser como simplemente para mostrar a directores esa Ujú. sonorización. Sí, con el color pasa a veces. Ujú. Generalmente te viene ya o una luz de rodaje o los proxies ya coloreados, pero otras veces tienes que darle una limpieza, Sí, igualar planos o alguno que esté mal, intentar arreglarlo y te toca hacer una cosa ahí de color, aunque sea pequeñita, para que eso, cuando haya un visionado por parte de producción o quien sea, em, no le salten ciertos planos o no moleste que haya distinto material de color, digamos, entre secuencias o lo que sea. sí, Sí, a veces hacemos mucha ñapa de esas. sí, total. Yo creo que lo malo también, que al final, o sea, es eso, por aligerar tiempos y todo y para preparar visionados, pero igual también estamos como un poco perjudicando a los que vienen después, ¿no? Porque a lo mejor gente que no sepa ver esas previsualizaciones, o sea, esos previos a lo que va a ser el final, si a lo mejor les gusta lo que hemos hecho, pero luego no tiene nada que ver con lo que se va a hacer, o sea, como que van a tener ahí un choque, ¿no? A la hora de ver Mm. lo definitivo, pero no sé, es A- una Sí, opinión, no sé. a mí me ha pasado alguna vez de montar con material en logarítmico, Ujú. aplicar Joomla por darle una cosa que no fuera ese color blanquecino y tal, y que luego en color hicieran otra cosa y llegar producción y decir, oye, a nosotros nos gustaba más el look que ha habido en los montajes previos Sí, y cambiar el color de todo el vídeo por adaptándolo más a la luz que a lo que quería el director de foto. Sí. Pasa un poco también con las músicas, que a veces ponemos músicas a los montajes eh, y luego llega a la parte donde se usan músicas que se hacen en el proceso o que se compran o lo que sea, y todo el equipo se ha acostumbrado a una música de referencia sí, y cuando ves el resultado final con la música definitiva, pues o no te gusta nada o te cambia completamente pues el resultado, ¿no? O sea, lo ves de sí, otra manera. Eso decía Rodrigo total. Cortés en el Desmontando, que hicimos con su película El amor en su lugar. Él decía algo así como, no, 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 yo no uso músicas de referencia porque estamos tanto tiempo con ellas que al final nos las cogemos cariño y nos van a gustar Porque más creo que que cuando la música trabajas con original. música provisional, ya nadie se deshace de ella. Ya todo es un problema. Es un problema hasta para el músico. Llevamos 15 años oyendo la misma película, de alguna manera, porque dio un día con la tecla Zimmer y, ostras, hasta a él le ponen las preexistentes de él mismo. Y entonces esto de hacer temas cambiados un poco para que no te saquen la amarilla, pero que ya nadie puede deshacerse del tema que ha elegido porque se ha enamorado de él, creo que es muy dañino Sí, Sí, para sobre todo las... si tiras de bandas sonoras ya creadas y buenas, pues claro, luego igual el músico no es Williams, ¿no? Sí, Pues no consigue algo similar. sí, Está bien usar músicas de librería, de estas que suenan todas iguales y se nota que son de librería porque luego es fácil encontrar o hacer algo mejor. sí. Bueno, las típicas estas de corporativos que parece que Sí. ponen siempre la misma. No, yo tenía, vamos, tengo varias cuestiones que para hablar con vosotros, ¿no? Y es sobre todo la diferencia que existe en un trabajo según sea la plataforma a la que va el trabajo final, es decir, si es para salas de cine o si es para televisión o es para redes y tal, y luego según el género con el que estéis trabajando, es decir, que hay diferencia de trabajos entre trabajar pues una ficción, un documental, un corporativo, un publicitario, etcétera, etcétera, ¿no? No sé qué me podéis contar. Sí, hay diferencias, tanto por el formato como por la plataforma. Es verdad que no demasiadas. Em, lo que decías del corporativo y tal, por ejemplo, yo no sé, Carmen, ahí nunca he visto ayudantes, muy rara No, vez. sí, Y si había era porque a lo mejor era una productora que tenían a alguien contratado y entonces te ayudaba un poco. Pero ayudantes de corporativos, publicidad, este tipo de cosas nunca suele haber.
Sí, yo Em, creo que no, vamos, de hecho, el último que hice yo, que me comí incluso la transcodificación, o sea, me pasaron los materiales directamente desde cámara y de hecho lo pedí porque a mí es con una serie de gente que me gusta bastante trabajar, trabajo muy a gusto, pero les dije, por favor, o sea, me quiero seguir trabajando con vosotros, pero necesito que me pongáis ayudante en esto, ¿no? Y la verdad que lo vieron guay, o sea, como que yo creo que es algo que ni siquiera se habían planteado nunca. Y entonces, bueno, ojalá, todavía no sé si será posible que en algún momento haya un ayudante, ¿no? Pero yo creo que también así como soltarlo, ¿no? Y ir pidiéndolo, pues no está mal como ujú, para que cambie un poco también ahí. Pero es verdad que son tiempos tan rápidos, al final es que, claro, al final un corporativo a lo mejor te lo tienes que montar en 2 días corriendo y ya te ujú. piden cambios al tercero y ya sale y fuera, ¿no? Entonces, no sé. Sí, ahí vas, vamos, te dan lo que dices tú, te dan el disco, a veces con los brutos, y a la paña te las tienes 3 días. Y haces lo que puedas, lo que puedes. Sí, Pero ayudantes, lo que dices tú, si entienden que es alguien que acelera el proceso y ayuda a que se acabe antes y mejor, pues sí, pero creo que en este tipo de producciones queda para que haya ayudantes. No sé si en algún momento habrá, más allá de, pues eso, puntualmente, que en alguna producción medio grande y tal pueda haber una persona así. Luego el tema de plataformas cambia un poco, porque dependiendo de la plataforma hay unas exigencias de cómo tienes que entregar el material, qué tipo de materiales, qué formatos. Entonces tú te tienes que adaptar. Generalmente, mm, cuando entras en un proyecto te suelen mandar ya una serie de documentos pues eso, cómo tienen que ser todas las entregas y qué necesidades tienen y tú te adaptas. O sea, no es lo mismo lo que te pide Amazon, por ejemplo, que lo que te pide pues Televisión Española o lo que te pide pues, o sea, alguien que va a subir el documental a Internet. No son las mismas necesidades. En cuanto al formato, no sé qué piensas tú, Carmen. Yo creo que hay diferencias, pero tampoco demasiadas. O sea, no, yo creo que una vez sabes en qué formato vas a trabajar, o sea, en cómo vas a recibir los materiales y cuál va a ser la salida, al final todo es un poco como sota, caballo y rey, ¿no? O sea, es como, vale, lo tengo así, pues tengo que hacer esto y... Pero sí, yo creo que tampoco hay mucha diferencia. sí, vale, Eh, en ficción, bueno, pues sabes que tienes que sincronizar secuencias, ordenar las secuencias, y a lo mejor en sí, documental no, ya te viene el sonido sincronizado, entonces tú simplemente tienes que organizar el material, pues en base, yo que sé, a los días de rodaje, o a la temática, o a los personajes, pero vamos, vaya, son cosas puntuales, o sea, tampoco hay bueno, grandes diferencias. se me estaba ocurriendo una que, vamos, así ahora, sobre el tema de las salidas, que sí que a lo mejor se nota si, yo que sé, es una película muy larga, que en vez de sacar todo el churro, digamos, completo, lo sacas por bobinas. Y a lo mejor en una serie de 20 minutos sacas el capítulo y ya está, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor sería así la única diferencia que se me ocurre, pero el resto es que es todo Sí. siempre igual. Sí, luego de cara a la pospo, a las salidas finales, al color, sonido, eso sí hay pequeñas variaciones dependiendo un poco del tamaño del proyecto. O sea, si por ejemplo hay un proyecto con muchos efectos especiales y te toca, o digitales y te toca a ti hacerlos, pues es un trabajo extra que difiere pues de lo que se hace en un documental, que no suele haber efectos digitales. Si toda la post la hace una única compañía, pues a lo mejor te llevas haces el copión, haces la XML, lo que sea, y se lo das a esa compañía y ya se encargan de todo. Si son diferentes y tienes que trabajar con distintas, pues a cada una te va a pedir unas cosas diferentes. Bueno, lo bueno de ese ayudante es que cada proyecto es diferente, tienes que adaptarte, buscarte la vida Sí, y en el fondo eso es lo más divertido, que no siempre es lo mismo. sí. Total, aunque pienses, esto ya lo he hecho, pues ese proyecto va a ser diferente y vas a encontrar otro, no sé si llamarlo problema, sino simplemente otra cosa diferente que yo creo, Retos. sí, eso es, suena más bonito, sí, sí, otro reto, sí. Yo creo que también es súper importante como ayudante, o sea, aparte de lo que hablamos antes de ser muy organizado y tal, ser resolutivo. O sea, que venga lo que venga, saber cómo solucionarlo. Que a ver, que yo creo que es importante en cualquier trabajo, ¿no? Pero en este especialmente, a lo mejor, no sé. Y aunque no lo sepas porque no lo hayas hecho nunca, pero saber dónde poder buscar para solucionarlo
aunque sea tener que preguntar a otra persona, pero simplemente solucionarlo de alguna forma. Sí, los foros de Avid son maravillosos para eso. Total. Sí, sí, sí. Sí, está Sí, claro. sí. Oye, una pregunta. ¿Cómo os llega el material? Es decir, ¿existe la necesidad todavía de ingestar o de capturar material o ya viene todo directamente en tarjetas de memoria y se ha acabado ese trabajo de ingestas y de capturas y de todo esto? Pues también depende un poco del proyecto. Te pregunto esto, perdóname César, porque claro, también hoy una de las cosas a las que os dedicáis es a la digitalización siempre y cuando no haya digitalizador. Entonces, claro, yo no sé hasta también qué tipo de material os llega que sea analógico, que sea susceptible de ser digitalizado. O ya también la figura del digitalizador va desapareciendo. No lo sé. Pues es que a mí analógico me llega muy poco y cuando me llega ya lo han digitalizado. O sea, por ejemplo, rodajes, yo que sé, en 16 milímetros, 35, ya me llega unos proxies, unos PRs con el material. Creo que lo último que digitalicé fue una cinta mini DV, que fue un dolor de cabeza porque hubo que encontrar pues la cámara, el fireware, el no sé qué, o sea, pero ya yo hace mucho tiempo que no digitalizo cosas. No sé en televisión, yo de ayudante en televisión nunca he trabajado de editor, pero de ayudante no. Y creo que ahí todavía sí la figura del digitalizador está mucho más extendida y hace ese tipo de trabajo. No sé tú, Carmen, si sabes más. Yo la verdad que, o sea, así profesionalmente, con analógico, es que no me ha venido ya nada. Lo que dices tú viene ya directamente los proxies del DIP y ya está. O sea, es verdad que para alguna cosilla así más casera que he hecho, pues sí, con una cámara que tenemos en casa, pero que claro, lo que dices tú, el dolor de cabeza, eso de capturar eso, que encima va a tiempo real, hasta que si has grabado 3 horas, te tienes que grabar 3 horas a esa. Vamos, si me viniese algo así, yo creo que pediría por favor que lo hiciese otra persona, ¿no? Y que me mandasen directamente el proxy para montaje y ya está. Sí, sí, yo las últimas series que había VHS y este tipo de cosas, ya dijimos, mira, que lo haga una empresa especializada que les va a costar menos que a nosotros Sí. y lo van a hacer mejor. Mm. Y es eso, es que no llega el material. La diferencia actualmente yo creo es si hay DIT o no hay DIT. Si te llegan los brutos, si te tienes que buscar tú la vida haciendo proxies y este tipo de cosas, o si ya te viene todo preparadito, que es simplemente meterlo en el programa y sincronizar. Y bueno, pues si te toca hacer transcodes, pues tienes que aprender, Sí. meterte, saber cómo funciona el DaVinci o el que sea que vayas a usar y hacerlo tú. Pero en general, yo por suerte, los últimos proyectos me viene ya el material bastante preparado y listo para trabajar. Sí, yo creo que los DITs son uno de nuestros mejores amigos. En plan, de Mm. que existan es como maravilloso. Sí, sí, Y, la comunicación con ellos es súper importante. Sí, sí. Ellos y con los sonidistas, que es que al final es con sí, el material con el que trabajamos. Entonces, las pautas de cómo nos van a llegar y bueno, y las necesidades que tengamos nosotros, ¿no? Dependiendo del software, pues pedirles unas cosas u otras. Eso es súper importante. Y sí, eso, vamos, hay que establecer la comunicación cuanto antes. Que muchas veces llegas a un proyecto el día que empiezan a rodar y no has podido hacer ni pruebas ni hablar con ellos y ahí empiezan los problemas, porque igual te llega material que no está bien o no es el mejor formato para el proyecto y mm, ya empiezan un poco las peleas. sí. Joder, la necesidad de la preproducción, ¿eh? De que se haga Mm, bien todo. Y sí, yo creo sí, que eso es fundamental, porque es verdad que cuando no hay pruebas previas, o sea, el primer día es un infierno en cada sí, proyecto. sí, sí. Las pruebas me parecen fundamentales. Igual que van a las salas, bueno, a las empresas de alquiler de cámara y hacen un montón de pruebas de cámara, no entiendo cómo muchas veces producción no prevé pruebas de workflow. O sea, a mí me parece fundamental porque es que te soluciona un montón de problemas que luego pueden empeorar. O sea, empiezas a trabajar y de pronto al mes y medio te das cuenta de que no reconecta bien el material o el audio le pasa no sé qué y de pronto tienes que volver a empezar de cero y Sí. igual pierdes días y días de trabajo porque
porque no le has dedicado un día o dos a hacer pruebas de flujo de trabajo. En el mundo del montaje sigue existiendo la figura del Final Cut, es decir, de ese señor que toma las decisiones por encima del director, del montador, que suele ser el productor. Yo nunca me lo he encontrado. Nunca lo había encontrado, No, ¿verdad? me he encontrado en tele se hace bastante el hecho de que haya varios editores que van montando pues distintas partes del programa o cada uno un capítulo, lo que sea, y luego hay un editor principal que con el director, la directora, hace el corte definitivo. Pero una persona que esté por encima de los directores y que haga un montaje final, no. Me suena más a Hollywood, la verdad. Sí, Lo sí, que sí, no. lo que hacían las majors, ¿no? Sí, No sé tú, Carmen, yo no yo lo he no, visto nunca. no lo he visto, o sea, sí que te encuentras a gente con mucho ego, ¿no? Y que quiere que seas suyo exclusivo, pero hasta ese punto, la verdad que no lo he visto. Por cierto, me decíais que una de las actividades de vuestro trabajo es la de exportar a dirección. ¿Qué material es el que exportáis a dirección y qué material va a montaje? En definitiva, ¿hasta dónde llega vuestra autonomía de trabajo? Realmente, cuando exportamos algo a dirección es previo que nos lo haya dicho el montador o montadora. Que si yo por mi cuenta no podría decir, pregunto algo y se lo envío a dirección porque, vamos, te despiden, yo que sé, directamente, automáticamente. Totalmente. Entonces, no, o sea, tiene que ser como eso, digamos, autorización previa, ¿no? O que alguien te lo haya pedido, o que venga el propio director a lo mejor y te pida directamente, oye, que saca esto, ¿no? Pero aún así, yo siempre prefiero consultarlo con el montador o montadora que esté en plan de, oye, me han pedido esto, ¿estás al tanto de todo esto? Simplemente porque lo sepan, que a lo mejor sí que estaba al tanto y te lo pide directamente el director, ¿no? Pero sí, normalmente eso se suelen exportar, pues a lo mejor premontajes que han ido haciendo los montadores para que vayan viendo cosillas, por si no pueden venir a sala y verlo directamente, y para que les envíen notas, pues que claro, se suelen enviar estos premontajes con código de tiempo y pues a lo mejor envían notas en base a ese código de tiempo de en el 001527 lo que sea, pues se pasa tal y quiero que se cambie esto. O sea, un poco más o menos así. Sí, si trabajas con plataformas, por ejemplo, se suelen hacer muchas exportaciones para que lo vean los diferentes implicados de Netflix o de Amazon o quien sea, y haces muchísimas exportaciones. Porque de hecho hay como unas previsiones, ¿no? Diferentes cortes hasta llegar a un corte final y ya marcadas en calendario y tal. Entonces tú, dependiendo un poco a quién vaya dirigido ese corte o ese montaje, pues tú haces una exportación diferente. A veces, pues no sé, es una exportación para que lo vean en Estados Unidos. Pues esa exportación tiene que llevar subtítulos o tiene que ir en un formato específico porque lo tienes que mandar a una plataforma especial. Si es para dirección, yo a dirección la verdad es que hago pocas exportaciones porque para eso están en sala y lo ven, vamos, están viendo el montaje todo el día. Se hace mucho para producción. Para Sí. producción se hace para que vayan viendo cómo se desarrolla el montaje. Para músicos o sonido, ¿no? Para que también vayan haciendo sus propias pruebas o vayan adelantando material. Sí. Un poco lo que te vayan pidiendo. Y en base a eso, pues te adaptas. No sé si te habrá pasado alguna vez, es que me pasó el otro día y fue maravilloso porque es verdad que cuando sacas exportaciones para sonido, siempre como que te llega un email de vuelta de esta parte ha fallado o no sé qué, no lo hemos podido arreglar. O sea, siempre es como que la primera nunca está, ¿no? Y el otro día me llegó un mail de todo perfecto y fue como, no, o sea, estaba a punto de celebrarlo, ¿no? Porque, o sea, sobre todo al principio de un proyecto, cuando empiezas a trabajar con la empresa que sea que vaya a hacer la postpo, ¿no? Estos primeros exportados siempre, o sea, estás como asustada pensando a ver qué va a pasar, ¿no? Y qué voy a tener que arreglar. No sé si te pasa a ti. Sí, con sonido siempre es una gincana, siempre, no sé por qué a la primera es raro que esté todo perfecto. Y no sé si depende un poco del software que usen o usemos nosotros, vaya, de la versión. Yo me he encontrado que diferentes versiones de Pro Tools te abren las cosas de forma distinta, entonces nunca das con la tecla a la primera.
Pero bueno, por eso hemos dicho que es súper importante hacer pruebas, porque si no, de pronto te puedes ver con las prisas de hay que empezar a trabajar mañana en sonido, les haces una exportación el día anterior a las 10 de la noche y no le funciona. Y ahí es cuando te quieres cortar las venas. Ya ves. Total. Nada más eso, que las exportaciones al final sueles sacarlas eso, a esas horas, porque es como Sí, entre sí. que lo preparas, has tenido que hacer otras cosas en el día, tal. O sea, el tema de horarios también de ayudante es un poco locura, por lo Sí, general. sí, sí. Sí, porque además todo es para ayer. Sí, Y vas siempre con... Sí, sí. Vas al límite siempre. Bueno, sí. bueno, lo de ser todo para ayer suele suceder en todos los trabajos. O Sí. sea, siempre hay una especie de prisa tremenda por terminar. Oye, me decís también en vuestros apuntes, en las notas que me habéis pasado, que también os encargáis un poco de la cuestión de los efectos especiales, de la VFX. Tenéis que ser especialistas en efectos especiales, a mí eso me parece un trabajo dificilísimo, complicadísimo y bueno, tremendo, o sea, y como para retirarme, vamos. Sí, sí, a mí también. No, hacemos pequeñas ñapas. Vamos, no sé a ti, Carmen, pero a mí nunca me han pedido hacer nada complejo, ni podría hacerlo. Pero hacer, yo qué sé, eliminar alguna parte de la imagen porque se cuela algo, los cromas, hacer algo, un apaño para que haya un fondo y no sea un simple verde. Ujú. Ese tipo de cosas. Bueno, alguna explosión, Oscar, ese tipo de cosas así, de meterle, coger unos plugins o unos vídeos de estos ya precreados, ¿no? sí, Con el alfa y meter ahí para que haya algo más de... eso sí, de vez en cuando lo hacemos y a mí me gusta hacerlo, pero claro, yo no soy ningún experto, no me voy a meter en el After Effects y le voy a echar ahí 3 días a hacer algo súper currado, porque luego es lo que decía Carmen con el sonido, que luego no vale para nada. O sea, es simplemente para mejorar la previsualización y que no canten ciertos planos demasiado. sí, total. O sea, yo, vamos, lo que has dicho justo tú, eso de cromas, tal, todo esto que al final lo haces directamente con el programa de edición y Mm, queda como queda, ¿no? O sea, yo mm, sé que es verdad que alguna vez me piden alguna cosa y tengo un poco más de tiempo, pues yo qué sé, me gusta a lo mejor usar el Photoshop, el After, pero en plan de que lo que dices, que tengas tiempo y al final va a ser algo súper básico para salir del paso, o sea que tampoco voy a dedicarle ahí un montón de horas porque ya va a venir alguien de VFX a hacerlo, vamos, mil mm. veces mejor, ¿no? Sí, a veces Pero sí nos toca hacer grafismo, ahora que lo decías con Photoshop. Muchas eh, veces nos toca hacer a nosotros el grafismo o hacer algo aproximado a lo que luego podría ser grafismo. Muchas veces estos efectos y tal, está bien que los hagamos nosotros más que nada para ver tiempos, sí, porque te haces una idea, aunque no estén perfectos, te haces un poco idea de lo que tienen que durar los planos. Porque igual ver eso, pues una explosión o tal, sin el efecto, pues metes más tiempo de duración del que se debe. Entonces, para temas de ritmo y duración está guay que nosotros hagamos ese tipo de ñapillas. sí. Pero vamos, a especialistas, nada, José Luis, yo no. No, no, vamos. Entonces salir del paso, como se pueda. Ya, claro, claro, claro. Del DCP tampoco os encargáis vosotros. Normalmente lo mandáis a una empresa. Generalmente no. A mí me ha tocado hacer alguno, que por suerte cada vez son más fáciles de hacer, pero no, eso mejor que lo haga alguien que de verdad controle. Pero Sí, a mí alguno me ha tocado sobre todo para enviar iba a decir concursos, no, a festivales y este tipo de cosas para que lo puedan previsualizar en una sala de cine. Sí, sí me ha tocado. Y con cortos he hecho unos cuantos, pero porque cortos no, es que no suele haber dinero, es como, oye, te encargas tú el IFP, sí, venga. ya ves. No, no, yo eso lo veo, para mí es un mundo desconocido, o sea, sé lo que es y es como, vale, pero no quiero aprender a hacerlo porque ya me parece una locura eso. O sea, a mí por suerte no me ha tocado nunca hacerlo. Son más fáciles de lo que parece, ¿eh? Da un poco de Sí, miedo al principio, pero luego hay un montón de tutoriales y las herramientas con las que se hacen ahora es... A mí lo que me da miedo es que sea compatible, porque luego si hay un mundo de servidores y tal, que, mm, que, que dependiendo, en unos funciona, tienes que hacerlo de una forma, en otros de otra forma, sí, y eso ya es más complejo.
Así que yo lo hago de la forma que he aprendido y si les funciona bien y si no, que lo manden a una empresa de verdad, ¿sabes? Que se dedica a eso. Claro. Nada, si alguna vez me toca, te pegaré un telefonazo en de César. No, es que ahora ya incluso programas como el propio Premiere te hace el DCP también. Sí, O sea, sí. que no sé hasta qué punto luego ese DCP es compatible con las especificaciones o con las exigencias de las distribuidoras, pero lo hace. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es lo que dices tú, que luego hay cosillas que no, que hay que cambiar, que hay que cambiar la configuración, adaptarla. Hay servidores que no cogen a 25 fotogramas, otros sí. Luego el tema de los discos duros, que si en el NTFS, en Linux, en no sé qué. O sea, es un mundillo, o sea, en el fondo es un mundillo. ¿El ayudante es el hermano pobre del montador? ¿Del montaje? César, te toca. Joder, está difícil. No, yo creo que no. Yo creo que no. Vamos, no debería. Debería ser el hermano pobre, no pequeño, igual. Sí, sí, yo creo que mejor el hermano pequeño, ¿no? Sí. No es, o sea, la gente tiende a minusvalorarlo, ¿no? Pero es que son funciones diferentes y sin el ayudante el montador está perdido. Que no sé cómo de contar esto, decirlo sin que suene mal, pero no No, sé, pero son figuras diferentes y no, o sea, no puedes pensar que un ayudante es menos que un montador. sí, o sea, yo creo que al final cubrimos mucha parte técnica, que no es que el montador no sepa, pero es lo que hablamos antes, sino que el montador se tiene que centrar en otras cosas, ¿no? En montar. Y estás liberándole de cierta carga, que también yo creo que si ya te estás dedicando exclusivamente a montar, no sé, durante 20 años y no has hecho funciones de ayudante, llega un momento que todo se actualiza tan rápido que incluso a lo mejor puedes perder esos ciertos conocimientos. O sea, que hay gente que sigue actualizada y les gusta y tal, pero otros que no, y tampoco, yo creo que tampoco es malo, porque es como si ya tienes una persona que te lo puede hacer, ¿no? Que para algo estamos ahí, ¿no? Entonces, no sé, yo más que el hermano pobre diría eso, el hermano pequeño que está ahí un poco como también admirando a su hermano mayor, de joder, algún día quiero ser yo ese. Sí, o sea, Pero, con el ayudante pasa un poco con lo, bueno, en general con lo que pasa con la edición en general, que te encasillan en un puesto y parece que no puedes hacer otras cosas, ¿no? Y que el editor de tele no puede trabajar en cine y este tipo de cosas que nada más siempre hemos intentado eh, eliminar, ¿no? Esa sensación de clasista de que hay diferentes profesiones dentro de una misma profesión. Siempre se asocia al ayudante como la persona que está ahí aprendiendo para luego ser montador. Y es así hasta cierto punto. O sea, ahora mismo el ayudante es una persona bastante especializada y que muchos no quieren ser montadores. ¿Vale? No sé tú, Carmen, si solamente quieres ser ayudante. no, o sea, a mí me encantaría montar Claro, solamente, pero también ya, tengo que no comer, entonces como de ayudante, pues perfecto. claro, De nos pasa, momento, genial. nos pasa un poco eso. Pero a mí, por ejemplo, compañeros que saben que yo monto, de pronto me dicen, pero estás de ayudante. Digo, ¿y Bueno, por qué no? Si es que a mí me gusta ser ayudante. sí, Y viceversa, gente que no piensa en ti para montar, porque como eres ayudante, parece que estás ahí estancado, no puedes hacer otra cosa. total. Pero, joder, es que yo considero que son dos cosas diferentes y que una no quita la otra y que puedes hacer las dos perfectamente y que lo que mola es lo que comentaba antes, que es que mola ser equipo y que los ayudantes aprendan de los montadores y los montadores aprendan de los ayudantes, porque te encuentras con cada montador que no tiene idea de lo que hace el ayudante o que pide unas cosas que no se pueden pedir, unas exigencias que no se pueden dar o que te trata un poco en plan de no sé qué haces. Sí, Tú, sí, me pasa mucho, es como, pero el ayudante, sobre todo gente que viene de igual de montajes donde no existe la figura del ayudante y que de pronto tiene un ayudante y dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Aparte de sincronizar el material, pues te puedo echar la mano en muchas cosas y puedo estar ahí contigo y no solo ayudarte en cosas técnicas, sino también a nivel creativo, ¿eh? O sea, que es eso, que podemos ser un equipo.
Sí, pero fíjate, me ha pasado a mí también este año porque, claro, yo como ayudante he tenido por primera vez digitalizador este año. Y al principio era como, joder, ¿qué va a hacer? ¿No? En plan de, porque claro, yo era la que metía todo el material al principio, sincronizaba. Y hoy en día, o sea, pienso, ojalá siempre pueda tener en todos los proyectos digitalizador y digitalizadora, porque me parece algo como maravilloso ya, ¿no? En plan de vivir sin eso, o sea, pues no sé, es como que lo veo terrible ya, ¿no? Y me va a Sí, pasar porque me va a tocar en proyectos que no va a haber. sí, sí. Pero sí, a lo mejor es eso, cierto desconocimiento de qué hará esta persona, ¿no? Y no sé, y por qué si lo puedo hacer yo, pero es como, claro, es que luego tú tienes que hacer un montón de cosas más. Entonces, si te pueden ayudar en esa parte, Ujú. pues oye, bienvenido sea. Sí, y vamos, repartir responsabilidad. Yo digitalizadores no he tenido, pero he tenido auxiliares. Y, joder, o sea, yo estoy deseando enseñarles, porque suele ser gente que está empezando y tal, y no tiene vamos a enseñarles a hacer mi trabajo y que si me pueden cubrir y hacer, oye, que yo no puedo porque estoy con esto, ponte tú. O sea, eso es lo mejor que puedes hacer. Porque es que Total. joder, es que te facilita muchísimo la vida. Mm. Y lo que decíamos antes, que es que estas producciones audiovisuales, la gente quiere las cosas para ayer y todo en el último momento y tal, y entonces tener una persona ahí de respaldo Pero yo que te insisto pueda echar una en lo que os mano. preguntaba antes, el digitalizador, salvo que sea material de archivo, material nuevo, Dices rodado. claro, Claro, es que el nombre digitalizador tiene ese nombre porque venía de pues eso, gente que digitalizaba el material, pero ahora mismo, como simplemente es la ingesta, en la mayoría de los casos, se le suele llamar digitalizador, pero se dedican eso, a coger los archivos y meterlos en el Avid o en el Final ah, Cut o en el que sea, Y sincronizarlos. y sincronizar. O sea, hacen como la primera función, o sea, te llega el disco, haces copia de seguridad y ingestas el material y lo sincronizas. Eso es lo más básico que hace un ayudante. Si tienes un digitalizador que lo hace o un auxiliar, perfecto, porque te liberas de ese trabajo y tú te dedicas más a cuestiones de preparar a nivel organizativo el material, etiquetarlo, ponerle tus tags, tus marcadores, los tableteos, este tipo de cosas que hablábamos antes, para que el montador o la montadora tenga el material lo más limpio, ordenadito y de fácil acceso posible. Entonces, si hay alguien que te quita todo el trabajo ese más, que es más pesado de meter el material y sincronizarlo, pues oye, te puedes dedicar a esa parte un pelín más creativa, por decirlo de alguna forma. Incluso premontajes y esto que también comentábamos. oye, una pregunta, a mí es un tema que me interesa especialmente, bueno, pues por mi profesión. ¿Cómo está el tema de la enseñanza? ¿Y cómo está el tema de la docencia? ¿Cómo está el tema de la educación, de la formación de montadores, tanto en ciclos formativos como en universidades, como en escuelas especializadas? ¿Dónde está la formación en este momento? ¿Dices de ayudantía o de edición en general? En general de edición, porque imagino que de ayudantía no habrá asignaturas específicas de ayudantía. Por eso casi prefiero hablar de montaje en general, es decir, cómo está la formación en ese sentido, si tenéis datos. Pues yo, si quieres, te doy mi experiencia propia. Yo estudié comunicación audiovisual, la licenciatura, y de montaje tuve dos asignaturas, que lo único que me enseñaron era que era algo muy guay y que quería mejorar y aprender, pero a nivel de formación fue una cosa mínima. Luego entré en la ICAM y la ICAM pues no deja de ser la escuela de cine, entonces son 3 años, en el momento en que yo entré eran 3 años de montaje y ahí me especialicé completamente y ahí ya tuve mis primeras asignaturas de ayudantía, muchas prácticas donde aprendes a trabajar todo el tema de eso, de flujo de trabajo, de trabajar con un equipo. Y ya de ahí pues salida profesional, pero con una base muy fuerte tanto de montaje como de ayudantía. El resto de opciones de escuelas de cine, formación profesional y tal, conozco casos porque he trabajado con gente que viene de ahí. Y bueno, hay gente que venía muy preparada, pero porque también se lo peleaban mucho por su cuenta
y gente que hacía pues un módulo y venían con 4 ideas y casi tenían que empezar de cero, o sea, porque no estaban realmente preparados para trabajar profesionalmente. Bueno, no sé, Carmen, ¿cuál es tu caso? Como en mi caso, yo también hice la licenciatura en comunicación audiovisual y también, o sea, yo desde el principio sabía que me gustaba el montaje, pero como dice César, es que tuve pues 2 asignaturas o incluso una, a lo mejor de montaje, y recuerdo que nos daban incluso como un papel de en el Premiere tienes que hacer esto, o sea, era como todo, no sé, seguir unos pasos. O sea, no aprendí prácticamente nada de montaje, porque yo montaba por mi cuenta, pues a lo mejor grabábamos cortos así en la carrera, o sea, yo quería grabar para poder luego montar algo, porque si no, no tenía nada que montar, ¿no? Pero luego, en el último año de carrera, me hice un curso de otra universidad que era los fines de semana, no sé si fueron como 6 o 7 fines de semana, y era de montaje, de Avid. Y ahí por primera vez dije, que esto es montar, y esto además con Avid, porque a mí el Avid al principio me daba un miedo horrible, claro, yo montaba pues con Premiere, con el Sony Vegas, ahí entonces, no sé. Sí, sí. Y ya cuando descubrí el Avid fue como, esto es otra cosa, ¿no? Y es verdad que tengo la típica espinita clavada porque de haber hecho, no sé, haber estado en alguna escuela de cine o algo así, que nunca, no sé. Pero bueno, es verdad que luego al final un poco yo creo que fui más autodidacta y trabajando y dándome hostias, ¿no? Por así decir, es donde aprendí. Pero sí que tengo ahí la cosilla de, no sé, experiencias que me cuentan la gente de escuela de cine y tal, que digo, joder, pues me hubiese gustado vivir también esa parte, no sé, de otra Sí, forma, ¿no? ahí mola mucho por la cantidad de prácticas que tienes, la gente que conoces. Eso, una escuela de cine creo que es lo mejor. Pero yo aprendí mucho. Al principio yo me metía en foros y tal, de esto de peña que hace cortos y busca gente. Joder, yo me hice un montón de cortos así a lo tonto. Y aprendí un montón. Mucho, mucho más incluso no, bueno, mucho más que en el CAM, no, sería mentira. Pero, pero me encontré con gente que trabajaba de diferentes formas, muchas veces bastante más amateur, y aprendí a buscarme la vida. Y lo que en la CAM no hacía hacía pocas ñapas porque todo el trabajo era súper fluido y tal. De pronto en cortos de gente que no tenía experiencia, pues te venía un material que era para cortarse las venas, pero tú te buscabas la vida para sacarlo. Y eso a mí también me enseñó un montón de cosas, la verdad. O sea, que el que no quiere aprender es porque o sea, el que no aprende es porque no quiere, porque es ponerse a trabajar y practicar y sobre todo al principio de hacer eso, muchos cortos, documentales, este tipo de cosas. Sí, y sobre todo lo que hablábamos antes, enfrentarte a esos retos, ¿no? De, a ver qué viene ahora, ¿no? Y cómo lo soluciono. O sea, yo creo que ahí es donde más aprendes. Sí, sí. Sí, no, es evidente. Yo también creo que aprender se aprende aprendiendo. O sea, quiero decir, que aprender se aprende trabajando, ¿no? Funcionando. Lo que pasa es que sí es cierto, mi experiencia en la universidad es que hablamos en montaje, nos dedicamos fundamentalmente, lo que tú decías antes, César, a explicar cómo funciona Premiere, fundamentalmente Premiere, Sí, fundamentalmente, pero nos olvidamos de algo tan importante como es la narrativa. sí, 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 sí. Yo siempre lo he dicho a mis alumnos, digo, mira, para mí Premiere es una herramienta, pero a mí no me importa en absoluto que no sepáis manejar Premiere. A mí lo que me interesa es que aprendáis cuál es el concepto del montaje, y dónde está la narrativa, y dónde está el momento del corte, y dónde está el momento de... Todo eso yo creo sinceramente que en las universidades falta, hay una cierta carencia. Por supuesto, en escuelas como ECAM, pues no, porque es que, bueno, es que ECAM para mí es el top, ¿no? El top más, pero que en las universidades, que es mi campo, yo he hecho mucho de menos todo eso. Sí, yo lo que vi en la mía era que la gente que nos daba montaje no eran montadores. Entonces habían aprendido a usar el software o montaban, pero yo recuerdo que tuve una profesora que había montado informativos. Claro, ponte a enseñar eso, narrativa audiovisual, ficción a chavales, pues es que no, eso nos enseñaba un poco a usar el Avid y poco más. O sea, no nos hablaba de eso, de narrativa ni contar historias. O sea, simplemente de aquí se corta, aquí se pega, aquí hace esto, aquí hace lo otro. Y sí, yo creo que en la universidad hay una carencia. Pero bueno, en la universidad hay una carencia de muchas cosas. Ya, o sea, ya los que han estudiado comunicación audiovisual, yo creo que ya sabemos lo que hay.
Sí, pero luego es Yo no verdad. puedo. Sí, sí. O sea, ahora siempre hay muchas bromas, sobre todo en programas de humor y tal, de licenciatura de comunicación audiovisual, uy, pobrecito, tal. Pero joder, luego veo que hemos salido mucho de comunicación audiovisual Sí, y no nos está yendo tan mal, oye, no sé, no, o sea que no. podría ser peor. No. Creo que es un sitio que te ayuda a encontrar qué es lo que te gusta. Que tú entras un poco de, bueno, a mí me gusta el cine, me gusta tal, y ahí dentro de los 5 años que me tiré yo, pues encontré lo que me gustaba. Pero, Pero no se ha ido tan mal, Carmen, porque hay un colectivo de gente que una vez terminada la carrera se ha interesado en continuar aprendiendo. claro, sí, Cuidado. sí. Sí, Con mucha gente que se ha quedado en la cuneta, ¿eh? sí, Sí. total. Se ha quedado por lo que le enseñaban en la universidad y punto, ¿no? Sí, Eso cuando se quedaban con eso. Yo me he encontrado con mucha gente diciendo, no, es que a mí en la universidad no me tienen que enseñar nada, sí, ya sé. uf. Claro, en el momento que tienes un móvil que me estás grabando y tienes un Premiere y tienes tres amiguetes con los que haces un corto, ya te consideras productor, guionista, director. Sí. En fin, con eso me he encontrado yo muchas veces, ¿no? Claro, pero yo imagino eso que dependerá un poco de la persona, que luego al final la carrera que hagas, o sea, igual si no te interesa esto, o no te interesa si te metes en medicina y tampoco aprendes, o sea, que al final depende un poco de cómo Por eso sea. te digo, Sí. por eso te digo que los que habéis salido adelante porque os ha interesado continuar. Mm. Y de alguna manera la universidad ha sido como un punto de arranque. Sí, Y de ahí lo habéis continuado vosotros, ¿no? Sí. O sea que, pero en sí. fin, muy bien. Oye, pues no sé si tenéis alguna cosita más que comentar o alguna cosita más que hablar o que confesaros, no sé, digo yo. O reivindicar en ese momento de sueldo, no sé, qué sé yo. Bueno, eso sería genial. Sí, Eh, bueno, yo reivindicaría pues darle más importancia a la figura del ayudante y lo que decíamos de intentar lo que hacen las productoras, recortar al máximo el tiempo que estamos trabajando, yo creo que no es una buena idea y va en contra del resultado final de los proyectos. Eso para empezar, eso estaría bien que se lo plantearan, que no salimos tan caros para que nos echen a la mínima. Ya ves. muy bien. Y no sé, tú, Carmen, si tienes algo. No, yo más o menos lo mismo que ha dicho César y sobre todo eso, que la gente se anime a ser ayudante porque realmente se necesita muchísimo ahora. Entonces, yo creo que es muy buen momento para entrar y bueno, que también los que somos ayudantes, a ver si podemos ir subiendo poco a poco a montadores. Así que nada, Pues nada, doña Carmen, don César, que ha sido un placer hablar con vosotros, ha sido un rato realmente agradable. Esperemos que ahora la gente que lo vea también diga lo mismo. De acuerdo. Sí, no, igualmente, muchas gracias Pues un fuerte por abrazo. invitarnos. muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.